la revelación de su divinidad a sus creados en este mundo es en realidad lo que tenemos que acordar los que estudiamos Kabbalah, los que estudiamos en Kabbalah, durante todo el estudio hasta que llega una revelación, porque si lo acuerda, si no lo acuerda, va a estudiar para control, para honor, para riqueza. Podemos ver que hoy en día usan la Kabbalah por toda clase de razones. A veces no se ve, pero esas son las razones porque eso existe dentro del hombre. Y si uno no funciona por el punto en el corazón y ampliar ese punto, entonces es imprescindible que trabaje por otras causas, otras razones. Por lo tanto, es lamentable que la sabiduría de la Kabbalah no la conocen en todos los lugares por las maneras que la usan. Por lo tanto, Bala Sulam hizo un paso adelante y escribió en el estudio de las 10 Sefirot que está muy preocupado. Estuvo muy preocupado. Dijo que a lo mejor ahora la sabiduría de la Kabbalah se va a olvidar totalmente del público. Nadie la va a conocer. Escribió en sus palabras y dijo lo siguiente. En la introducción al estudio de las 10 Sefirot dijo lo siguiente. Encontré una gran necesidad de explotar una pared de hierro que existe y nos separa de la sabiduría de la Kabbalah desde la destrucción del templo y hasta nuestra generación. Luego vamos a hablar un poco sobre la historia, por qué desde el templo. Pero él dice, más o menos 2000 años ya hay una pared de hierro entre nosotros y la sabiduría de la Kabbalah, una pared que nos hizo la vida muy difícil y trae temor que la olvidemos, Dios libre. O sea que él está muy preocupado y el que conoce un poco la historia de Bala Sulam sabe que él llegó a un estado en el que descubrió que él tenía la esperanza, por lo menos que iba a llegar a Israel, iba a conocer cabalistas aquí en alcance en Israel y vio que eso tampoco existía. Y por eso, después de la introducción, más adelante, él da varias razones por qué no estudiar la sabiduría de la Kabbalah. No voy a contarles sobre todos, pero todos los prejuicios que hubo, que eran la costumbre en su época, puede decir que uno se puede enloquecer, uno puede dejar de hacer las mitzvot, la Torah y las mitzvot, y a lo mejor hubo cabalistas que estudiaban y después no van a hacer tantas mitzvot. Toda clase de prejuicios que dicen por qué no estudiar la Kabbalah. Y hay una sola respuesta sobre eso. En la introducción al estudio de las 10 Sefirot, él dice así. Si escuchas con tu corazón una famosa interrogante, estoy seguro que todas tus dudas sobre si debes estudiar Kabbalah desaparecerán sin dejar rastro. Es decir, él dice, el que quiere estudiar la Kabbalah, conviene que se concentre en una sola pregunta. Si tiene respuesta para ella, puede dejar la Kabbalah, no la necesita. Si no tiene, le conviene saber que la Kabbalah está destinada para solucionar esta pregunta y nada más. Es lo mismo como tenemos una llave que es especializada para abrir ciertos tornillos. Si tengo otra llave para otro cierre. Cada llave viene para un cierre específico. Sí hay una sabiduría de física, viene a resolver ciertos problemas. La matemática, otro tipo de problemas. La sabiduría de la Kabbalah está destinada a dar la respuesta para esta pregunta, por eso no hay para qué usarla para otras cosas, otras puertas, otros cierres. Solamente este tornillo tiene que abrir. ¿Qué es? Dice Ashland, esta pregunta amarga y justa la hacen todos los que nacen en esta tierra. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y para que se pueda no entender, para que no se pueda malinterpretar, él dice que estos años de vida que nos salen tan caros, estos numerosos años de nuestra vida que nos cuestan tanto, y las numerosas penas y tormentos que sufrimos por ellos, los que sienten eso, para llenarlos a tope. Que uno siente que sufre por esta pregunta, no por otras cosas. Tiene lo que comer y lo que beber y lo que vestirse, sino que sufre por esta pregunta que lo molesta. ¿Quién es el que los disfruta?
Más aún, precisamente, ¿a quién le proporciono deleite? Aquí él ya saca esta pregunta más allá del sentido de mi vida. Hay mucha profundidad en estas frases. Él dice, ¿a quién le proporciono deleite? Él sale más allá. Bueno, si yo no disfruto, por lo menos que otro se deleite de lo que yo hago en la vida. Y sigue, a decir verdad, los historiadores se han hastiado de... No es una nueva pregunta, muchos años se ha preguntado, se han hastiado de considerarla y particularmente en nuestra generación, más aún nadie desea considerarla, o sea, estamos cansados de esa pregunta. Personas investigan, filósofos, psicólogos, cada uno ya bastante con esa pregunta. ¿Cómo se puede encontrar solución y todavía creer que es verdad? Todavía, sin embargo, nos dice Balasulam, la pregunta permanece en pie, tan amarga y vehementemente como siempre, que a veces nos encuentra poco preparados, picotea en nuestra mente y nos arrastra por el suelo antes que encontremos la famosa táctica de fluir insensatamente en las corrientes de la vida como ayer. O sea, si no hay solución a alguna interrogante, la manera mejor de librarnos de ella es olvidarnos, pero entonces va a pasar un tiempo y otra vez va a picotearnos y nos va a arrastrar por el suelo antes. Si pudiéramos huir de ella, hubiésemos huido, pero no podemos. Un problema aquí, otro problema. Me siento bien, pero de todas maneras no me siento bien. Toda clase de cosas que ocurren. La persona llega a esta pregunta de alguna manera u otra. Y entonces él dice, no hay lo que hacer, no podemos seguir huyendo. Entonces él dice, para responder esta pregunta, dijeron, prueba y ve que el Creador es bueno. O sea, el que quiere respuesta, solución a esta pregunta, tiene que probar con sus sentidos, de hecho, y ver que el Creador es bueno. O sea, que se conecta a ese mundo espiritual y lo descubre él mismo, personalmente, sin ningún otro medio.